Janel, la situación Ucrania y Rusia, ¿podría esto desencadenar lo que sería la tercera guerra mundial? Yo pienso que los elementos están dados para que el mundo entre a la fase de una guerra intercontinental y que va a derivar en la posible tercera guerra mundial. El conflicto de Ucrania y Rusia, mejor conocido como el conflicto de Euroasia, es un conflicto que tiene un génesis en la antigüedad, la conformación de la Rus de Kiev con los pueblos eslavos y sobre todo en un conflicto actual donde el presidente Volodymyr Zelensky realizó una intención de adherirse a la OTAN. Ahí inicia el conflicto de Rusia y Ucrania porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho de que tener una base militar de la OTAN colindando en una frontera con Rusia es romper los acuerdos que en el pasado se habían hecho con esa nación. Y realmente ha sido así. Cuando se establecen los tratados internacionales, se le había conformado al Buró Federal de Estados Unidos, había hecho la planificación de que la OTAN no iba a caminar hacia territorio de la frontera con Rusia. Y yo pienso que ha sido una provocación innecesaria porque yo soy de la tesis de que las grandes potencias mundiales en materia bélica y nuclear no deben tener fronteras entre sí. O sea, es innecesario que la República Democrática de Ucrania, que es uno de los países más corruptos de Europa, tenga la intención de pertenecer a la OTAN cuando su relación con Rusia era viable. Rusia le pagaba $2.000 millones solamente por el tránsito del territorio, porque por Ucrania sale la mayoría de los gasoductos que van de Rusia a Europa. Hay que decir que más del 50% de la capacidad energética de Europa proviene de Rusia. Por eso ese conflicto es tan complejo y sobre todo es el conflicto de la alimentación y la energía. Más del 75% de los fertilizantes del mundo tienen que ver en una cadena de los commodities internacionales con la industria de Rusia. Entonces, eso ha provocado en una economía interconectada que la mayoría de los precios a nivel mundial han tenido una alza. Y esta fase de la guerra, lamentablemente, ya Rusia tiene el control de la parte estratégica de Ucrania. Me refiero a la zona del Donbass, a Donetsk y Lugansk, y también la península de Crimea, donde Rusia tiene su principal base militar hacia ese mar, que es la base militar de Sebastopol. Las economías del área, de toda América Latina, me gustaría que tú me enfocaras esa parte, cómo afecta realmente y cómo ha estado afectando esta guerra Ucrania-Rusia en los actuales momentos y qué nos depara de cara al futuro. Mira, la mayoría de los presidentes de América Latina tienen que tener claro de que la única ruta que tienen que asumir los países pobres o los países en vías de desarrollo de América Latina es el programa de sembrar la tierra. El conflicto bélico le va a causar malestar a la mayoría de los gobiernos democráticos de América Latina y por eso hemos visto el despertar de un nuevo sistema de centro-izquierda, se podría decir, o de un socialismo moderado, donde ya tenemos a Petro como el primer presidente de centroizquierda de Colombia, tenemos entonces la situación de Chile, de Argentina, la posible e inminente vuelta al poder de Lula da Silva en Brasil y el gobierno establecido de la herencia de los Castro en Cuba y de Nicolás Maduro en Venezuela. Esa situación podría tener consecuencias en los sistemas democráticos porque la gente no entiende cuando su canasta familiar está a niveles inalcanzables. Y muchas veces la gente no puede explicarle de que las economías interconectadas, o sea, lo que pasa en un rincón de China, lo que pasa en un rincón de África, posiblemente afecte en el estado de la Florida. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver un estado que está tan lejos de otro? No, la fabricación de este traje, por ejemplo, la tela la hace Shanghái, los botones lo fabrica Corea del Norte, el hilo lo hace la India, y lo ensamblan en una zona franca de República Dominicana. Entonces, cuando ese sistema de producción interconectado se le afecta el flete del barco, la capacidad de compra, la capacidad de almacén, la energía eléctrica, eso va a la alza. Y eso hay que explicarlo muy bien porque el mundo va en esa tendencia.